Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de una viajera del siglo IV después de Cristo, que es Egeria la viajera. Egeria fue una viajera de finales del siglo IV después de Cristo, pero no viajó a cualquier sitio, sino que fue a visitar los lugares sagrados del cristianismo de la época. La primera peregrinación de la que tenemos constancia es la realizada por el obispo Melitón de Sardes, que sabemos que alrededor del 170 después de Cristo fue a visitar Palestina. En cuanto al parentesco de Egeria, existe la hipótesis de que quizá ella tenía alguna relación familiar con la familia imperial, pero lo cierto es que esta hipótesis no ha podido ser probada. En cualquier caso, lo que está claro es que a Egeria no le faltaba dinero para realizar este viaje e ir acompañada en todo momento. Por otro lado, el manuscrito que nos ha llegado sobre el viaje de Egeria data del siglo XI y no está completo. Además, el texto es no literario, es decir, que ella lo escribió a modo de carta y en ningún momento quiso que se divulgase. Por otro lado, el nombre de Egeria, que es el que se le da a la viajera, no era un nombre habitual en la Hispania romana del momento ni mucho menos, sino que es el nombre de una ninfa de los bosques, de la mitología romana, que le dice al rey Numa cómo debe de realizar la reforma religiosa que él quería realizar en los inicios de Roma. Parece ser que Egeria, al salir de Hispania, siguió el recorrido que pasaba por Burdeos, Arles, Milán, Aquilea, Sirmium, Sofía y Constantinopla. Lo único que sabemos sobre esta primera etapa de su viaje es que ella pasó por el Ródano y que iba tras los pasos de Moisés y lo sucedido durante el Éxodo. En el relato sabemos que Egeria conocía algunos de los sitios porque ella dice que había viajado previamente en otro viaje a Alejandría y a Tebas, pero que el objetivo de su viaje esta vez era recorrer aquellos lugares por los que habían pasado Moisés y los hijos de Israel desde que salen de Egipto hasta el Sinaí. El relato comienza cuando Egeria y sus acompañantes llegan al Sinaí, que ella también llama el Monte Santo de Dios. Allí rezan antes de continuar y llegan incluso a la cima del Monte Sinaí. Después de esto visitan el Monte Joreb, que estaba al lado del Monte Sinaí, donde había una iglesia y donde cuenta que había estado el profeta Elías. Además, en su relato queda bastante claro que Egeria tenía una buena relación con las comunidades monacales. En el escrito cuenta cómo visita diferentes monasterios a lo largo de su viaje y la acogen a ella y a sus acompañantes. Pero también en su viaje conoce a eremitas, personas que se habían apartado para vivir en soledad y así conocer a Dios. En el relato, Egeria hace un gran viaje por el desierto, como es obvio, y le da mucha importancia a los personajes del Antiguo Testamento. Desde el Sinaí van a otros lugares cercanos y los vincula con muchos de estos personajes de los primeros libros de la Biblia, por ejemplo, con José y su padre Jacob del Génesis. Finalmente, Egeria dice que vuelve a Jerusalén, por lo que podemos suponer que su viaje había partido de allí. Tiempo después nos cuenta que va a visitar la zona de Jordán y el Mar Muerto, donde sigue dándole muchísima importancia a diferentes pasajes del Antiguo Testamento y no tiene ningún problema en reconocer que hay cosas que allí se narran que ella no ha visto. Entre los personajes sobre los que nos habla del Antiguo Testamento, quizá el que más destaca en esta parte del relato es Abraham. Pero en su viaje por Palestina también nos cuenta algunos episodios del Nuevo Testamento. Desde allí, desde Tierra Santa, se van hacia Antioquía y también pasan por Cilicia, donde estaba la tumba de Santa Tecla, y parece que por este motivo Egeria se alegra mucho. Y por allí se encuentra a una amiga suya que se llama Martana, que había conocido en Jerusalén y que ella estaba al frente de diferentes monasterios de mujeres. Después de esto, continúa su viaje hacia Calcedonia y finalmente llega a Constantinopla. En Constantinopla termina su carta, que va dirigida a sus hermanas. Termina la carta diciendo que tiene pensado ir a visitar y a rezar en la tumba del apóstol San Juan en Éfeso, y que si no puede ir, les escribirá una carta, pero que si puede continuar, ya directamente se lo contará en persona.
Al final les pide que por favor la recuerden tanto si está viva como si está muerta, es decir, como si ya ha abandonado su cuerpo y ha trascendido espiritualmente. Lo cual es un poquito dramático, porque si yo recibo una carta de mis hermanas con ese final, sinceramente me asusto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que le deis like y os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y nos vemos pronto en Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!